Estoy sirviéndome un rico vino, muy rico, que los venden, por cierto, ahí en Casa Bonilla. Delicioso espacio, delicioso lugar, deliciosa comida. Y estoy en esta vez en Historias de Periodistas, y yo le doy las gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a un gran periodista, que conoceremos una historia más de aquellos que escriben la historia y que se han dedicado a escribir la historia, y me refiero a Alfredo Bielma Villanueva. Mi querido Alfredo, muchas gracias. Ya te había servido vinito. Salud antes que nada. Un buen vino, una buena charla contigo. Sí, muy bien. Siempre es riquísimo platicar con un buen vinito, mi querido Alfredo. Agradecerte mucho porque además eres parte de esta casa productora de NBTV, y tu participación semanal siempre es muy enriquecedora. Desde el principio estás con nosotros. Además, aprovecho para agradecerte. Pero bueno, gracias. Lo interesante, Alfredo, ¿dónde naces? ¿Cuál es tu historia? Platícanos tu historia de vida, en dónde vives de niño, y cómo te desarrollas en el plano primero familiar y después estudiantil. Bueno, primero aclaro, mi querido Mauricio, no soy periodista. Bueno. Escribo por inspiración, como una manifestación de carácter ciudadana, la necesidad que tiene uno por participar en torno a los acontecimientos que nos rodean. Pero bien, Mauricio, mira, yo nací en un pueblo que se llama Juan Díaz Covarrubias, hace ya 82 años. En 1942, entonces se llamaba San Juan Súcar, porque hay un ingenio azucarero que allá por 1912 construyeron unos holandeses, que eventualmente llegaban, sembraban la caña, la dejaban y venían en tiempo de zafra a cosecharla. Allí llegó mi papá, oriundo de Tehuantepec, Oaxaca. Como llegó una arribación de mucha gente, mucho migrante, venido de la cuenca de Papaloapan por el río San Juan, y otros más de Tabasco, en fin, se formó un conglomerado humano muy cosmopolita. Había gente de Oaxaca, de Tabasco, te digo, de Michoacán, de Guerrero. Esto obviamente todo atraído por el tema de la caña. El porte de la caña era el atractivo allí. La fuente económica era el ingenio. Allí estudié la primaria. No había secundaria en aquel entonces. Mi papá hizo un gran esfuerzo y me mandó a estudiar la secundaria a San Andrés Tuxtla. 3 años estuvo ahí, del 56 al 58, y terminando la secundaria me fui a estudiar la preparatoria a la Ciudad de México. Allá estudié la prepa, estudié la carrera de Ciencias Políticas. Pero, perdón, ¿por qué a Ciudad de México? Es decir, que... Bueno, porque allá estudiaban 2 primos míos. Mi papá me preguntó, ¿Jalapa o la Ciudad de México? Pues en Jalapa está totalmente desconectado, no tenía quien acudir acá. En cambio, allá vivían mis primos, que ya se habían adelantado, uno estudiando ingeniería química y el otro abogacía, y por eso me fui para allá, con el cobijo de ellos, con la orientación. ¿A dónde llegas a vivir en Casa de Huéspedes, ¿no? ¿Pero en qué zona de la ciudad? Primero en la Colonia Juárez, en la calle de Liverpool, número 37. Muy cerca de Insurgentes. A 2 cuadras de Reforma. ¿Ibas mucho a la zona rosa o qué? Aquel entonces, para empezar, no tenía yo capacidad económica para eso. Era el lugar de lugares, ¿no? Sí, pero había además ahí mismo en la Colonia Juárez un lugar en donde los veracruzanos nos reuníamos los viernes, principalmente los estudiantes. ¿En dónde se reunían? El Casino Veracruzano. Claro, se llama en Puebla. En Jabre. En la calle. En Jabre. Jabre, ahí en la Colonia Juárez. Y todos los viernes, los estudiantes veracruzanos, allí era la cita,
No todos, yo iba poco y fui en 2 ocasiones porque para eso requería lana y yo no la tenía, ¿no? Yo además ya Paco consiguió una beca en el Ingenio de 500 pesos. Que era muy buena. Pues pagaba menos el hospedaje. Oye, pero el estudiante que hemos estudiado, que nos vamos fuera de nuestra ciudad y no la sufre, no es estudiante. Te quiero decir que yo no la sufrí, fíjate. La gocé, muchísima experiencia, porque además nunca tuve necesidad de mucho. Con lo que tenía era suficiente. Era suficiente. Y me gustó mucho el Ciudad de México, hacía frío, en contraste con el gran calor de mi pueblo y de los Tuxtlas. Me gustó, estudié ¿La prepa en dónde? La preparatoria. Llegué tarde ya a la inscripción de la prepa universitaria y me inscribí a una preparatoria adscrita a la UNAM, particular. Porque ya no me dio tiempo, ya no había cupo. Ahí estudié, entonces eran 2 años de preparatoria. Así es. En el 58 salí y ya en el 59 me inscribí a Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas. En la UNAM. Bien. Que antes era un requisito que fueras, que vivieras en Ciudad de México para poderte inscribir. Fíjate que no, la escuela era nueva. Se había creado en 1950. Era escuela. Escuela. Era escuela, sí. En 1953, Escuela Nacional de Ciencias Políticas. Ya. Se había creado en 1953 y realmente fui la 6ª generación. Bien. En 61, 65 fue mi generación. Sí. Y después se convirtió en facultad. Claro. Incluso el edificio en donde estaba la Escuela de Ciencias Políticas le decían la escuelita. ¿En dónde estaba? En el área de humanidades estaba filosofía, la rectoría, filosofía, derecho, economía, todos en un tren de edificios grandes, y luego abajo la Escuela de Ciencias Políticas. ¿Qué te inspira a estudiar ciencias políticas? Realmente yo quería estudiar economía. Pero de igual manera yo presento mi examen en economía, paso, pero ya no hubo cupo. Entonces me dijeron, economía ya no, pero hay filosofía, hay derecho, hay ciencias políticas. Qué chistoso que había derecho, porque era en esos talleres, era una carrera muy demandada, ¿no? Sí, pero nunca me llamó la atención. La atención, sí. Nunca me llamó la atención. Y te quiero decir además que el plan de estudios de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas superaba académicamente mucho al conocimiento que se pudiera obtener de las ciencias sociales en derecho y en economía. Porque nosotros llevamos derecho, llevamos economía, llevamos filosofía, llevamos ciencias políticas y administración pública. La escuela en aquel entonces, y todavía tiene ese formato, tenía 4 especialidades que se llamaban periodismo, diplomacia, sociología y ciencias políticas y administración pública. Podías tú escoger, estudiando los 2 primeros años en común, en el tercero la especialidad que ibas a seguir. ¿Y cuál tomaste tú? La de ciencias políticas y administración pública. A la de ciencias políticas y administración pública ya cambió. Luego ahora es relaciones internacionales, lo que fue diplomacia, lo que fue periodismo, ciencias de comunicación social y sociología, sigue siendo igual. Y ciencia política ya se dividió, ciencia política y administración pública. Ya no son los 2 términos que nosotros usamos. Me llama la atención dentro de la estructura, digamos, de tu vida, de tu andar, ¿no? Naces en un lugar, en un pueblo pequeño, como dices, 1,500 La Caña, personas, La Caña, de ahí, bueno, pues San Andrés, también un bellísimo lugar, sin lugar a duda, pero también pequeño. Estamos hablando hace 60 y tantos Claro, años. Sí, pues digo, si aún es pequeño, pues me imagino, ¿no? Y el hecho de, bueno, por coyunturas de la vida, llegas a la Ciudad de México, pero el perfil de lo que querías estudiar
en mi parecer como que no encuadraba, ¿no? Es decir, ¿qué te entra por esa área? Te quiero decir que dos de los maestros que tuvimos, muy ocurrentes por cierto, nos preguntaban ya muy sarcásticamente, ¿para qué estudias ciencias políticas? Porque no había campo de trabajo. No había campo de trabajo, campo laboral no había. Si nuestra pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora que salgamos? Un abogado pues se va a litigar, pero un licenciado en ciencias políticas en aquel entonces, pues la verdad, la idea de crear la Escuela de Ciencias Políticas por parte de la universidad fue generar cuadros preparados para la gobernanza. Y la verdad que sí, totalmente sí, al menos no improvisados. Sí. Porque una cosa es la academia, otra cosa ya es la praxis. Pero de todos modos no había campo. Había campo, nos decían. ¿Qué van a hacer? Sí, bueno, y egresas, ¿y qué haces? Masoquistamente, ¿qué van a hacer? ¿No? Sí. Tuve la fortuna que ya en el quinto año, en 1965, uno de mis maestros nos dijo a otro amigo y a mí, que nos esperaba al día siguiente en su oficina en la Cámara de Senadores. Nos daba Derecho Constitucional y Administración Municipal, maestro Juan Pérez Abreu, de muy buena memoria, y nos citó a su oficina para ofrecernos que trabajáramos ahí en la Cámara de Senadores. Y por ahí dos amigos más del grupo dijeron, maestro, pues ¿por qué no nosotros también? Ya llegamos 4 y los 4 tuvimos oportunidad de iniciar nuestra vida laboral en la Cámara de Senadores. Fortuna, una fortuna. ¿Cómo iniciamos? Bueno, para empezar el maestro nos dijo, bueno, pues aquí está su overol, un cubreboca y un de esos para sacudidor de polvo. Y miren ustedes, aquí está, y nos llevó a un espacio parecido a este, repleto de documentos, de diarios de los debates, del constituyente del 57 y del 17, esparcidos ahí en desorden. Y nuestra tarea fue poner en orden aquello. Realmente aquello fue el principio de lo que es ahora el archivo legislativo de la Cámara. ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Y así empezamos, pues, dieron los debates a empaquetarlos por años y además a revisar. Imagínate cuánto documento aprendimos, un documento empastado de este tamaño de Pastor Ruax, un diputado constituyente, que iniciador del artículo 123 constitucional. Él tuvo la historia del constituyente del 17. Digo, caramba, estaría bueno como para llevárselo. No, bueno, sería un robo a la nación. Pues ahí debe estar. Allí debe estar. Hicimos el archivo legislativo de la Cámara de Senadores y ya después pues, nos ubicamos en la oficina del registro y publicación del Diario de los Debates, del que era director nuestro maestro y jefe ahí. Y poco a poco, ya después con la experiencia, la dedicación, la atención a las instrucciones del maestro y jefe, pues nos fuimos identificando con la tarea. También tuve la fortuna se llamaba Juan Pérez Abreu, por la identidad que tenía yo con él, me decían Juanete. Sí, mira, esta era la aristocracia de la burocracia mexicana. Entrábamos a las 10 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde, 4 horas. No nada más nosotros, toda la empleomanía de la Cámara de Senadores. Ahora, bien aprovechado el tiempo, sin duda. Bueno, no había burocracia de todos modos, ¿no? Sí. Pero había 64 senadores. Sí. 64 senadores, 2 por cada estado, 2 tenían una secretaria. Fíjate, 2 tenían una secretaria. Fíjate cómo ha aumentado ahora con el gran edificio que ahora tienen y ya no caben. Claro, sí, no, impresionante. Y ya no caben, claro. Ni personal ni nada de esto. Había 4 taquígrafos parlamentarios. Utilizaban una maquinita
ahí que decía en clave, no era una máquina de las que conocemos de escribir, sino muy especial. Tenían su audífono, hablaba un senador. Y escribían, transcribían. La transcripción. Todo lo que impresionante. Todo. Y esto iba luego al diario de los debates. Claro, para poder empezar y a nosotros nos encargábamos de revisar. ¿Cuántos años comentas que estuvieron ahí? Yo estuve de 1965 al 68 y prácticamente al 68. Yo terminé o empecé ahí como procesador legislativo. No sé si siga la plaza esa. Me dediqué, por instrucciones del maestro, a hacer todo el proceso legislativo de todas las iniciativas de reformas que presentaban los senadores o de las que venían de la Cámara de Origen, de la Cámara de Diputados. Y entonces yo me encargaba de seguir todo el proceso y documentarlo y ponerlo en orden y hacer unos libritos. Claro. Reformas al artículo 115 constitucional, ahí está todo el proceso. Todo el proceso que se qué maravilla. ¿En qué momento empiezas a escribir para medios? Aquí en Jalapa fue. Te quiero decir, yo pertenecí a los 19 años a la Juventud Comunista de México, al Partido Comunista. De allí era yo el secretario de Exteriores de la escuela, de la célula más bien a la que pertenecíamos hacia afuera. Y entonces que teníamos un periódico mural y yo me encargaba de esto. Me gustaba. No era una plena dedicación a eso, pero siempre tuve yo la inquietud. La jiribilla. De decir lo que sentía sobre lo que veía. Pero no tenía oportunidad, pues no. Me parecía difícil escribir en un periódico. Cuando viene el licenciado Murillo, vengo después con él, en el primer año de su gobierno, y entonces escribo una columna que se llamaba Voltaire, fíjate, Voltaire, más bien lo suscribí yo como Voltaire en el tiempo, porque conocí a Manuel Márquez Ortiz, y él me dijo, oye, ¿por qué no escribes? Digo, pero no puedo escribir con el nombre, soy secretario de gobernador. Y entonces escribía yo con el seudónimo de Voltaire. ¿Y hasta cuándo lo dejaste de usar? 5 meses estuve nada más ahí, porque no había tiempo luego. No había tiempo. ¿Dónde empezaste escribiendo? Empecé escribiendo ya ahora en esta última... No, en aquel momento en que diario escribías. En el tiempo. En el tiempo. Ya. Ok, ya. Y después ya... Dejé de escribir. No... El trabajo. Claro. El trabajo más bien. Sí, te absorbía. El trabajo, sí, todo el día no podía. Ya en este siglo, en 2005, es que con Carlos Jesús Rodríguez, en Gobernantes, me dijo, ¿por qué no escribes? Pues escribo. Y originalmente pues escribía yo artículos de hasta 4 cuartillas, pero algunos amigos me dijeron, oye, está muy bien lo que escribes, pero es muy largo. Sí. Es muy largo. Y oye, cada vez las personas tenían razón y no, porque a quien le gusta la lectura... te atrapa, pero bueno. Pero el que se dedica a leer, no nada más lee eso. Claro, por supuesto. Sí. No hay tiempo. Y eso fue en 2005. 2005, sí. ¿Y has escrito para otros portales, otros medios? Bueno, ahora te publican en muchos lugares, ¿no? Sí. Luego en el 2013, Carlos Luna Escudero, director de la IBES en aquel entonces, me invitó y dice, oye, ¿por qué no creamos un portal? Sí, cómo no. Entonces, junto con Jaime Ríos, Jaimito, y Carlos y yo formamos Sociedad 3.0. Sí, así es. Y a partir de ahí ya he escrito allí, pero en Gobernantes igual. Y todavía no sabía yo utilizar el Facebook ni nada de esto, y pues ahí se quedaba. Y ya cuando empecé a saber lo que era eso, pues ya a través de las redes me comunico más. Ya tengo la oportunidad de esparcir. ¿Le has tomado sabor al tema, Alfredo? Fíjate que le he tomado en función de que utilizo mi libre albedrío, ¿no?
yo no cobro por lo que escribo, jamás, es que jamás no recibo un quinto de lo que escribo, porque además quiero ser libre, no ha habido absolutamente censura alguna. Si lo hubiera habido, pues simplemente hasta allí. Pero afortunadamente he tenido libertad para hacerlo. El único acotamiento que le pongo es lo que yo pienso que debiera ser con prudencia resguardado. Y datos, sin lugar a duda, lo expones muy bien. Acá con nosotros que haces tu podcast, la verdad es que es muy interesante. Te han tundido en redes sociales, por lo menos aquí en este portal, de gente que está de acuerdo, que está en desacuerdo, que no les gusta la crítica, sobre todo de la Cuarta T y demás. Pero ha sido, sin lugar a duda, interesante, ¿no? Ver que la reacción de las personas. Y tú decías al principio, no soy periodista, es decir, si nos vamos al significado, ¿no? del tema periodista y demás. Pero bueno, creo que lo haces muy bien. Pero hago lo que hace un periodista. Claro, por supuesto, totalmente. Porque la profesión hay que respetarla. Claro, y interesante porque además con un bagaje cultural muy respetable, ¿no? Una preparación intelectual, sin lugar a duda, que es evidente cuando haces esta labor periodística. Y cuéntame, ya para ir cerrando el capítulo, el cual yo agradezco mucho haber conocido un poco más de ti, ¿cómo ves tú en este momento la relación de los medios de comunicación para con los gobernantes? ¿Te ha tocado vivir en la historia de tu vida desde una trinchera, desde otra? Y este formato, yo no quiero incidir en tu respuesta, pero sí decir un poco, ¿hay respeto, no hay respeto? ¿Cuáles son para ti los límites de lo que se puede decir, no decir y cómo decirlo? Fíjate, el respeto se gana, El respeto se gana. El gremio periodístico, hay de todo. Muy buenos periodistas, extraordinarios, con muchísima capacidad para la interlocución con la sociedad a través de sus escritos. Pero en ocasiones sí decepciona. Mira, en tiempos de Fidel Herrera, que es cuando empecé yo a escribir, pues me di cuenta de esto, de todo lo que estaba ocurriendo, de un gobierno populista, de un hombre que pudo haber sido el mejor gobernador de Veracruz, porque lo tuvo todo para hacerlo. Claro. Inteligencia muy despierta, cultura política, experiencia política extraordinaria, y lo echó a perder. Dicho sea con todo respeto para su persona, pero no para el gobernador, porque el gobernador pues fue un hombre público, y a ese me refiero. Claro. Me refiero al Fidel Herrera, hombre público. Claro. Entonces, fue un manirroto, utilizó recursos públicos y los dispersó a mano abierta, y entonces generó por allí lo que en un escrito puse como la procesión del silencio. Muchos columnistas, muchos periodistas, reporteros, etcétera, callaron lo que estaba sucediendo. Claro. Los índices elevadísimos de corrupción que se dieron en esa gestión pública fueron muy escandalosos, pero no se tradujo en la prensa, sino en uno que otra claro. Expresión periodística. Y bueno, pues eso fue un episodio que creo que no habla bien de algunos, no de todos, no estoy hablando claro. de todos los periodistas claro, ni del gremio, por supuesto. Sino de algunas partes de esta extraordinaria profesión, de veras tan extraordinaria, que es indispensable además, porque el periodista forma parte de una correa de transmisión entre lo que está haciendo la función pública y lo que sucede en la sociedad. Claro. Y se encarga de comunicarnos, de informarnos. Y si nos informa mal, entonces nos está desinformando. Claro. Y entonces está perdiendo cierto respeto. Y responsabilidad, ¿no? Y respeto, claro. Sí, es decir, se gana el respeto, insisto, ¿no? Así es. Se gana.
Pero de ahí fuera, pues, periodismo en Veracruz extraordinario, ¿no? En mi caso, soy de la generación de periódicos extraordinarios como El Dictamen, cuando El Dictamen era la hegemonía periodística de Veracruz, en toda la entidad veracruzana. En Jalapa era el diario de Jalapa, por supuesto. En La Opinión, en Costa Rica, en Sotavento, en Minatitlán, etcétera. Allá en el norte igual tenían sus canales de expresión. Es extraordinario y necesaria la profesión periodística, y si se hace con autenticidad, con ganas de transmitirle a la sociedad lo que está ocurriendo, pues es superior, ¿no? Sin lugar a duda. Pues Alfredo, ha sido gratísimo poder platicar contigo, escucharte. Habría mucho más que platicar, pero lo seguiremos haciendo en esto que hoy llamamos Historias de Periodistas. Y aunque dices no soy periodista, pero eres un gran comentarista, eres un opinador público muy certero siempre. Gracias, y yo te quiero decir salud por tu salud, por tu vida. Muchas gracias, y por tu amistad, amigo. Gracias, Nosotros, sí, mi querido Alfredo, adelante. Cuando digo no soy periodista, lo digo por respeto al gremio periodístico. Así lo entiendo, por lo menos lo entendí yo en tu charla. Pues yo les agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos en otra Historia de Periodistas. Hasta la próxima. Gracias. Amante de las noches en la carretera, ¿buscas ese combustible que te impulse aún más lejos? Aquí no solo te ofrecemos combustible, te garantizamos litros completos en cada tanque. Ferche Gas aprovecha el performance de tu auto en cada gota. En Ferche Gas entendemos tu pasión, donde cada curva es una historia por contar y cada destello una experiencia única.